Seguimos en el tercer bloque de decisión. Vamos ahora a nuestra realidad económica principalmente. Venimos de una semana, la semana pasada, que para muchos analistas fue la mejor semana del gobierno de Javier Milei. ¿En lo económico? En lo económico, además, logró en el Congreso imponer el veto a la ley de financiamiento universitario. Posteriormente se conoció el dato de inflación de 3,5%, el más bajo en lo que va de la gestión de Milei. Y hay mucho optimismo y mucha exaltación en el gobierno por esos datos. Vamos a conversar con Diego De Quino, economista, frecuente invitado de este programa. Nos interesa mucho su análisis y saber cómo mirás, Diego, estos datos y si crees que son tan relevantes y tan positivos como el gobierno los está planteando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Mira, yo creo que sí, que el gobierno tiene algunos elementos, no sé si para celebrar, pero algunos jalones ha conseguido, y como bien vos reseñabas, me parece que en estos últimos 10, 15 días pudieron atalonarse sobre algunos de esos jalones. Uno tiene que ver fundamentalmente con el tema del control de lo que es el presupuesto público, que esto está ligado a la eliminación del déficit y está ligado en el programa que tiene el gobierno a lo que sería la eliminación de la emisión monetaria. Sobre ese punto, me parece que el gobierno está gestionando como si esto se tratara de una empresa quebrada, y la discusión que la política le intenta plantear, de tratar de direccionar partidas o tratar de establecer prioridades, el gobierno tiene una percepción de que ellos asumieron una empresa quebrada, que ellos son el síndico de esa quiebra, y que por lo tanto cualquiera que quiera meterse en la caja no lo van a permitir. Y yo creo que toda la discusión desde el punto de vista del plan que tienen se trata de esto fundamentalmente. Por el resto hay un montón de cabos sueltos que tiene el programa económico, y en la parte de la economía real, si bien ha sido estos días como ha habido indicadores que empiezan a mostrar positividad, no perdamos de vista que la economía viene a una fenomenal caída. Yo particularmente entiendo que el piso fue en mayo y que de mayo a esta fecha no hay un resultado cierto sobre hacia dónde va la economía, si estamos en una recuperación o estamos francamente en una depresión económica. Diego, se habla mucho del cepo al dólar, se habla poniendo declaraciones de Milei antes de las elecciones y ahora, con eso, ese frente más quieto. ¿Qué pensás de ese tema en particular? Yo soy de la idea que el cepo, como está, ¿no? Que es un cepo, digamos, limita o circunscribe el flujo de capitales, no permite liquidar, digamos, libremente a quienes exportan o quienes importan en el mercado de cambios, y también pone muchas limitaciones a lo que es la operación en otras monedas, inclusive el atesoramiento, como ocurre aquí en Argentina. Creo que es una limitación crítica para que la economía entre en un sendero de crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el cepo actúa como un desarbitraje en un precio clave de la economía, que es el tipo de cambio. ¿Qué es el desarbitraje? Que bueno, que las cosas valen en un lugar un precio y en otro lugar valen otro, y la diferencia no es el costo de transporte, es decir, si fuera tomate no es el costo de llevarlo de un lugar a otro. Hay diferencias que no se explican, y esto es lo que pasa, ¿no?, con las distintas cotizaciones que tiene el dólar en Argentina o el tipo de cambio, y están ligadas a esto que mencionamos, que es el tema del cepo. Mientras ese precio relativo, ese precio crítico, que es el precio del dólar, junto con otros precios críticos de la economía, como son los salarios, como son las tarifas, como es la carga impositiva, ¿no? Esto es lo que configura la arquitectura de cómo se produce y distribuye la renta. Mientras eso no se estabilice, es decir, todos tengamos una percepción que los valores que se
establezcan van a permanecer al menos por un quinquenio. Mientras eso no ocurra, no va a prender un crecimiento económico sostenido. Sí va a haber sectores que le va a ir mejor y otros que le irá peor, y algunos tendrán una ventana de oportunidad y otros no tanto. Así que en ese sentido sí yo soy de la idea que el cepo es claramente un obstáculo, y bueno, dentro de estos precios relativos es el más a mano de la política pública que hay, ¿no? Porque los salarios, ¿cuánto es la participación de los salarios en la economía? Bueno, ahí ya participan otros actores, inclusive en las tarifas, ¿no?, de servicios públicos también participan otros actores que son quienes producen, pero en el caso del cepo el actor es el propio gobierno, ¿no?, porque es el Ministerio de Economía y el Banco Central. Diego, hoy empezó desde la semana pasada en realidad, pero hoy fue una intensa jornada en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero en simultáneo a que los diputados están analizando el proyecto, Javier Milei dijo, la verdad que a mí no me importa si aprueban o no el presupuesto, yo puedo seguir gobernando con el presupuesto de 2023. ¿Por qué es necesario para un gobierno tener un presupuesto anual aprobado cada año? Y es necesario porque es como si vos en tu casa, con tu pareja y tus hijos, hay uno de ustedes que es el que sabe cuánto va a entrar y le administra al resto lo que tiene que gastar, y a veces les da, a veces no les da. Eso es no tener presupuesto. Tener presupuesto es no conocer por ahí el detalle, pero tener un consenso familiar de más o menos cuánto es el ingreso del grupo familiar y también una estimación de los ahorros y las rentas, y en función de eso todos se van acoplando a una negociación en el gasto para tratar de convenir la trayectoria que se quiere en cuanto a calidad de vida de ese grupo familiar. En la economía es lo mismo, el presupuesto nacional pensemos que es más o menos un cuarto, un tercio del Producto Bruto Argentino, es decir, es un tercio o un cuarto de todo lo que se produce, no es una cuestión marginal. Con lo cual, que no exista claridad sobre la fuente de esos recursos, cuál es la proyección de los mismos, y más o menos dónde se va a aplicar, que de eso se trata el presupuesto, creo que produce lo que se llama una asimetría de información, ¿no? Pensemos en la casa de uno, hay una sola persona que es la que conoce los ingresos, y la asimetría de información, ¿cuál es? Y yo te digo, ¿hay plata o no hay plata? Te digo, ¿podés gastar o no podés gastar? A veces te pongo contento o a veces te enojo porque yo administro los recursos. Pensemos lo que hace el gobierno nacional con las partidas, y es un poco eso, ¿no? Lo hizo con los jubilados, lo hizo ahora con las universidades, lo intentó hacer con la CIDE, ahí perdió, ¿no? Pero el gobierno se siente muy cómodo sin presupuesto porque vuelvo a lo primero el margen de discrecionalidad es mucho mayor para el gobierno. Porque ellos administran una quiebra. Entonces, si vos administras una empresa quebrada y la asumís así, y sos el síndico de la quiebra, tu única preocupación es lo que se llama el tesoro, es la plata, el cash, ¿no? Fíjate cómo razona tanto el presidente como el ministro, el foco es eso. Y a partir de ahí dicen, yo voy a gestionar los recursos y voy a administrar los gastos de la manera que lo vienen haciendo. No le pago a nadie, y luego, a medida que empiezan las presiones, empiezo a ver a quién le voy pagando para gestionar las presiones, pero a todos le hago saber que estoy arriba de una quiebra, con lo cual si presionan mucho, esto se termina para todos. Esa posición, sin presupuesto, que es como está el gobierno hoy, es la situación más cómoda. El presupuesto de este año, las partidas de recursos, los ingresos, como son los del año pasado se aprobó, se proyectó en el 2022 con una inflación del 60, el año pasado fue 211, este año llevamos 100 de inflación, más del 100 ya, se agotó más o menos en mayo, es decir, de mayo en adelante, todo recurso que le entra al gobierno, es decir, todo impuesto que se paga, para decirlo simple, lo gestionan y lo administran a los gastos como quieran o como se les ocurra. El año que viene, si no hubiera presupuesto, probablemente ya en marzo, claro, todas las partidas se te hubieran terminado y van a ejecutar 9 meses a placer, ¿no? ¿Hay algún antecedente histórico de una situación de ese tipo? Desde que existe la ley de administración financiera, no. Porque Argentina tiene dos etapas, para decirlo en la época moderna. Hay una que arranca en el 92, cuando se aprueba la ley de administración financiera, que el gobierno intentó reformar algunas partes que son críticas de esa ley,
¿Esa ley qué es? Es una ley de ritual y de buenas prácticas contables, que incluye enviar el presupuesto como se enviaba ahora en septiembre o en octubre, que se apruebe antes de iniciarse el año, que luego haya ejecuciones trimestrales, hay cuotas del tesoro, es decir, todo lo que uno más o menos hoy escucha, ve o entiende. Eso es desde el 92 en adelante, obviamente ligado a la convertibilidad. Antes, en épocas anteriores, inclusive cuando hubo los periodos hiperinflacionarios, el presupuesto ni siquiera se presentaba. Se presentaba, para darte una idea, 4 o 5 años después. Era como una cuestión jurídica. Se hacía por un principio de continuidad del Estado, nada más. Con un balance de un centro vecinal. Sí, pero 4 o 5 años después, Claro. se presentaba el presupuesto y después se presentaba la ejecución. Es decir, primero se ejecutaba y después se rendía, ¿no? Ahora, aparte de la paradoja política que implica que un gobierno con escaso poder legislativo logre por esta vía decir que nadie ose oponerse a nada del proyecto que envié, porque si no frenamos la discusión y gobierno con un presupuesto reconducido nuevamente. Institucionalmente es un escenario bastante preocupante. Y la oposición política suele plantear que los organismos internacionales con los que el gobierno necesita acordar el año próximo son muy críticos de una situación de ese tipo. ¿Realmente que no hubiera presupuesto puede complicar una negociación con el fondo, por ejemplo? Con este Fondo Monetario, el actual, sí. Con el Fondo Monetario que exista luego el 5 de noviembre, que es la elección de Estados Unidos, veremos. Exactamente. Bien. Este Fondo Monetario sí, bueno, ustedes lo venimos viendo, ¿no? El gobierno tuvo que forzar para cambiar lo que sería el auditor externo, ¿no? O el líder de misión. Con lo cual, con este fondo es un problema enorme porque nadie te puede seguir las cuentas cuando vos no tenés una planificación de tus ingresos y gastos. De eso se trata. Pero déjame que diga algo más con este presupuesto. Este presupuesto está hecho con la misma trampa que se hacen todos los presupuestos desde el 2003 más o menos en adelante, que tiene subestimados los recursos de manera significativa. Este presupuesto a la política le plantea un dilema, yo lo vengo diciendo apenas lo presentaron, porque tiene subestimada la pauta inflacionaria para este año, que veremos cuánto termina la inflación de este año, pero lo más probable es que termine subestimada entre 8 y 12%. Si eso pasa, es decir, si la inflación es entre un 8 y 12% más que el 104,3 que ellos proponen que va a ser este 2024, ahí se están guardando entre 8 y 12 mil millones de dólares de excedente para el 2025, que es básicamente el superior primario que han previsionado para el 2025. Con lo cual, a la política le plantean un dilema de hierro, porque le dicen, me aprobás esto con esa pauta, porque esa pauta no es parte del presupuesto, es una pauta de proyección de este año que obviamente planea o planifica todas las partidas. Es decir, si uno cuestiona esa pauta, tenés que rehacerlo el presupuesto completo. Exactamente. ¿Sí? O me aprueban esto, que yo ya me guardo, es como vos en tu casa, me aprueban que voy a ganar 1.000 y en realidad sabés que va a ganar 1.100, ¿no? Y si no, no me aprueban nada y yo les digo cuánto gano. Y le voy dando de un peso, medio peso. Que es un poco lo que planteó el presidente. Yo creo que ellos se sienten más cómodos con una reconducción del presupuesto. Totalmente. Diego, la última. ¿Sos de los analistas que le da más relevancia a lo que mencionaste recién, que es el resultado de la elección en Estados Unidos? ¿Cuál es el elemento principal que vos ves para la diferencia que puede representar para Argentina quién gane la elección en Estados Unidos? Tiene que ver con el tema de expectativas, porque si uno mira los resultados hoy de la economía argentina, no hay elementos duros que indiquen que las cosas están mejor. Tampoco hay elementos duros que indiquen que las cosas van a estar mejor mañana, pasado, ni en 3 meses, ni siquiera en 6 meses. Sí hay ciertos elementos que cuando uno asume ciertos modelos de análisis, entiende que hay cosas que se están haciendo en pro de un mejor resultado económico más adelante, ¿sí? Entonces, hoy, este sistema expectativo donde más o menos el gobierno tiene, por lo que yo veo en la encuesta, entre 40 y 45% de adhesión,
está básicamente montado, aparte de la encuesta lo dicen, está montado sobre promesas que siguen siendo promesas. Con lo cual, si en la elección de Estados Unidos ganara Trump, que claramente sería un aliado de pensamiento con el gobierno actual nuestro, yo creo que eso espiralizaría nuestra perspectiva de los agentes económicos, donde entraríamos, argentinos me refiero, donde entraríamos en una euforia, a mi punto de vista, desmedida, pero bueno, es prematuro decirlo. ¿Cuánto va a durar esa euforia? Bueno, durará lo que dure, puede durar 6 meses o puede durar 60 años, no sé si me explico. Bueno, pero si una dura euforia 6 cuando es meses son las desmedida... elecciones. ¿Cómo? Si duran 6 meses son las elecciones del 2025. Claro, digamos, o sea, digamos, cualquier cosa que se diga luego del 5 de noviembre, si ganara Trump en Estados Unidos, respecto de la Argentina, va a ser cierta, ¿no? Porque en términos de economía real se dijo que se iba a hacer una planta de gasificación para cambiar la ecuación energética y ahora resulta que terminamos con una agenda de barcos que se van a conectar, que cambiaría también la agenda energética y que en realidad no hacía falta la planta y en realidad quien era el inversor protagonista de la planta, que era Petronas, dice que en realidad es un proyecto para dentro de 10 años para ellos, dentro de su planning global. Con lo cual, si eso pasó en esta circunstancia de este año, pensemos lo que puede pasar luego el 5 de noviembre, ¿no? Cualquier cosa que se diga se lo va a poner en boca de la persona más rica de la Tierra o del presidente del planeta, del país más poderoso del planeta, ¿no? Si ganan los demócratas, yo creo que nuestro veedor técnico, que es el fondo, va a tener mucho más hándicap para presionar sobre los temas que viene presionando, pero que no logra sentarlo el gobierno a conversar. Muy bien, Diego. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, vamos cerrando este programa atípico. Estamos en una semana muy intensa con lo que viene siendo uno de los conflictos más largos que está atravesando la gestión de Javier Milei hasta ahora. Tiene que ver con el conflicto universitario. Con Tomás. Exactamente. Esta semana llegaron a contarse más de 100 facultades tomadas en todo el país. Están muy pendientes de